La idea del equilibrio como concepto en el que basar la política internacional surge en la Europa del siglo XVII. Para explicarnos el entorno histórico en el que se produce esta idea, contamos con la ayuda de Luis Ribot García, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia. Luis, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. ¿Cuáles serían las principales características de la política internacional en el siglo XVII? El siglo XVII es un periodo muy interesante porque supone una transición. Bueno, en realidad las transiciones, la historia está llena de ellas. Pero, por así decirlo, venimos de la época de las guerras de religión, que son las que se producen en Europa a partir de los años 30-40 del siglo XVI, que se van a intensificar luego en la segunda mitad del XVI, que van a tener algunas zonas terribles como son Francia, la guerra de religión francesa, o las guerras de Flandes, que empiezan entonces, y continúan las guerras de religión hasta mediados del siglo XVII. Pero el siglo XVII tiene una primera fase de cierta distensión, que son los años en que muere Felipe II, en que muere Isabel I de Inglaterra, en que se llega a una tregua en los Países Bajos y después de nuevo estalla la gran guerra de religión, que superará en intensidad, en generalidad, puesto que se ven implicados buena parte de los países europeos, a todas las anteriores, que es la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años, cuyo epicentro es en Alemania, marca de una manera fortísima la realidad política, bélica, ideológica del siglo XVII. Cuando la guerra de los 30 años concluye, se llega a la paz de Westfalia en 1648, de alguna manera se alcanzan una serie de acuerdos que van a ser los acuerdos más importantes de la época moderna, porque inauguran un tiempo nuevo en las relaciones internacionales. Cuando digo esto, quiero decir, los acuerdos nunca cambian la realidad, pero lo que había cambiado es la realidad. Las gentes estaban hartas, los países hartos de competir por cuestiones, en fin, detrás de la religión había otras muchas, pero en fin, de competir por cuestiones religiosas y de creencias, y había un desgaste enorme y se llega al acuerdo de que hay que intentar en el futuro evitar el conflicto y evitar que pueda desequilibrarse la política europea y llegar a 30 años de guerras casi constantes. Para eso se organizan unos tratados de paz que por primera vez en la Edad Moderna tratan de establecer una situación estable, que son los tratados de Westfalia. Por eso son tan importantes. Los tratados de Westfalia plantean algo que es enormemente moderno, y es la resolución de los conflictos en conferencias, en acuerdos, en coloquios, antes de ir a la guerra. Los tratados de Westfalia son la consecuencia también del avance de algo que ha empezado a surgir a fines del XVI, que es lo que ahora conocemos como derecho internacional, que entonces se llamaba derecho de gente. Es decir, que el derecho no se limita a lo que pasa dentro de un país, dentro de un territorio político concreto, sino que también afecta a las relaciones entre príncipes, entre territorios. Que hay un derecho por encima de las naciones, por encima de los príncipes, que son soberanos, cada vez exigen más su soberanía, estamos en la época del absolutismo, pero que hay un derecho que debe obligar a todos y que está basado en la ley natural. Por eso, la importancia de Westfalia es que trata de ser un punto y final y a la vez un principio, regulando las relaciones internacionales con criterios nuevos. Y criterios en los cuales, empieza a aparecer o empieza a aceptarse esa idea del equilibrio, que posteriormente va a tener un desarrollo mayor. ¿Cuál sería exactamente esta idea, este concepto del equilibrio en política internacional? Pues es una cuestión que nosotros estamos investigando ahora, que no está clara, porque de equilibrio se viene hablando desde hace bastante tiempo en la política, pero se venía hablando de equilibrio en escenarios más pequeños. Por ejemplo, en la Italia de mediados del siglo XV,
Italia, que está dividida en toda una serie de soberanías, ha habido múltiples guerras y hacia mediados del siglo XV hay una serie de acuerdos que quieren estabilizar la situación estrictamente en el ámbito italiano y en los cuales se utiliza esta idea del equilibrio. Que no haya nadie que sobrepase en poder a los demás para que no pueda agredir a los demás y que todos, con unos poderes similares, se equilibren y puedan conseguir, por la vía de de la distensión, también de una cierta amenaza de que si me agredes yo me defiendo, conseguir de hecho la paz. Esta idea luego aparece en algún tratadista, se desarrolla luego en el siglo XVII en distintos puntos de Europa, sobre todo se desarrollará en la segunda mitad del siglo en Inglaterra, también unido a la evolución política propia que tiene la Inglaterra del siglo XVII, después de la primera revolución, sobre todo a raíz de la segunda revolución, y cuando también en el mundo inglés aparece un equilibrio en el organismo político por excelencia que va a pasar a ser el Parlamento, cuando aparecen dos partidos, los Whigs y los Tories, que se equilibran, que van a elecciones, y tal. Esto que va a prefigurar lo que será la política a partir de la Revolución Liberal, la política del siglo XIX y XX, empieza allí. Y ellos comienzan a hablar del equilibrio. Hay un término inglés que se utilizará a raíz de la paz de Utrecht, de comienzos del XVIII, que es la de balance of powers, balanza de poderes. Y incluso existen representaciones gráficas de grabados en los que se ve una balanza en la que están los dos representantes de los dos partidos, ¿no?, más o menos pesando lo mismo. Bien, la idea del equilibrio, repito, se está investigando aún, pero sobre precedentes de comienzo de los tiempos modernos, incluso precedentes desde la antigüedad, podemos encontrar en el XVII y especialmente en la segunda mitad, a raíz de Westfalia, empieza a trabajarse sobre ella. Luis, me imagino que aquí el problema estaría entre las grandes potencias hegemónicas, normalmente la monarquía hispánica o la monarquía francesa, y el resto de las potencias europeas. Las políticas de alianzas serían muy importantes en este terreno, ¿no? Sí, la realidad es esta. Hay que pensar que en la época medieval existía una cosa que se llamaba la cristiandad. La cristiandad eran todos los príncipes cristianos y la cristiandad tenía dos cabezas que eran el Papa y el Emperador. La cristiandad se rompe en virtud de la emergencia de los estados nacionales, de los grandes poderes de los reyes, pero también se rompe porque se rompe la cristiandad. Aparece la Reforma Protestante en el siglo XVI y naturalmente ya no hay una cristiandad que no obedece al Papa. Entonces, ese concepto se rompe. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse el concepto de Europa, que entonces se usaba menos y seguirá usándose todavía poco durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una realidad en el siglo XVI que es la emergencia de un poder supranacional enorme que es el poder español, en virtud de hechos distintos, la expansión de los reyes católicos, el acceso al trono de Carlos V, etcétera, etcétera, se convierte en un imperio que tiene muchísimo más poder y que marca un poco el paso a la política internacional durante el XVI de una manera clarísima y en parte del XVII también. Frente a esto se organizan oposiciones. La oposición principal, hay varias. Se levantan los holandeses rebeldes, los ingleses a partir de Isabel I tampoco están de acuerdo, pero sobre todo la oposición principal es la de siempre, la que viene existiendo desde el comienzo de los tiempos modernos, de Francia, que ha pasado la gran crisis de las guerras de religión en Francia en la segunda mitad del XVI, pero que ahora, en el XVII, con los Borbones, vuelve a tener una fuerza. Y va a ser Francia la gran protagonista de la lucha contra España. La cuestión es, ¿hasta qué punto esta idea del equilibrio le sirve a Francia para intentar disminuir el poder de España o no? Y yo creo, y esta es una de las cuestiones en las que estamos trabajando, yo creo que no es tanto la idea del equilibrio cuanto algo de lo que hemos tratado en otros programas ya grabados, que es el problema de la sucesión de España. La monarquía de España, que es enorme, que tiene territorios por los 4 continentes, que domina buena parte importante de Europa, tiene un drama y es que no tiene un sucesor claro. Y ya a partir de Felipe IV mueren varios de los hijos, al final hereda el trono Carlos II, un personaje débil que no va a tener descendencia. Todo esto lo sabemos, Entonces Francia lo que trata desde mediados de siglo, desde la política de Mazarino y la paz de los Pirineos, es de aprovechar esta circunstancia para
esgrimir los derechos que ellos tienen, que los reyes de Francia tienen, a la herencia española, por lo menos a una parte de la herencia española. Entonces, para quien domina la política internacional en la segunda mitad del siglo XVII en Europa, que es Luis XIV, el equilibrio no es lo importante. De hecho, yo no he visto nunca ningún texto de Luis XIV en el que hable de equilibrio. De lo que habla es de los derechos de Francia a toda o a parte de la herencia española. Él aspira a sustituir a España en la hegemonía, ya es el poder más importante desde la paz de los Pirineos de 1659, pero aspira realmente a hacerse, por ejemplo, con los Países Bajos, a hacerse con Nápoles y Sicilia, a hacerse, si es posible, con toda la herencia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la historiografía últimamente ha hablado mucho del equilibrio, cuando en realidad de lo que se trata ahora, en la segunda mitad del siglo y sobre todo ante las dificultades sucesorias de España, es de ver qué se hace con España. Y más que el equilibrio, yo hablaría de el despojo de España, que lo plantea Luis XIV, en fin, esgrimiendo los derechos de su mujer, quiere hacerse con territorios en distintos sitios, o bien el reparto de sus posesiones cuando muera el rey entre los que pueden tener derechos, que son España y Austria. Luego surgirá también la posibilidad de Baviera, ¿no? Despojo, reparto. Se habla de la paz como el gran argumento, es decir, para impedir que la desaparición de un rey tan importante como el de España provoque guerras y conflictos, acabará provocándolos con la guerra de sucesión. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a repartirnos, cosa que en España provoca una absoluta indignación en los gobernantes, tal. Pero aquí no hay tanto equilibrio, repito, como despojo y como reparto. La idea del equilibrio está y volverá a aparecer cuando acaba la guerra de sucesión española en la paz de Utrecht. La paz de Utrecht es una especie de vuelta a Westfalia, es decir, los principios de Westfalia de alguna forma han fracasado porque ha surgido un gran poder que es el de Luis XIV, que ha roto esas posibilidades de cierto equilibrio y tal, pero ahora vamos a intentar hacerlo. Entonces se hace un equilibrio basado en dos polos, en Westfalia, que serán en Europa, Francia y Austria, dos polos enfrentados, lo que se ha dicho Inglaterra como el fiel de la balanza entre estos dos platillos, y así se organiza la política del 18, que por supuesto se enfrentará a muchos problemas y a muchas modificaciones. Luis, ya para terminar, ¿de alguna manera este concepto del equilibrio sigue hoy vigente en la actualidad? Pues esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí, pero es un mundo muy distinto. Pero piensa que cuando acaba la Guerra Mundial, todas estas grandes soluciones se ponen después de grandes problemas. He hablado antes de Westfalia, después de una gran guerra, a los 30, he hablado de Utrecht. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial ha habido una catástrofe terrible en Europa, en realidad dos en el siglo XX, la primera y la segunda, y hay que buscar soluciones. ¿Y qué se hace? Pues evidentemente se busca alguien que equilibre, y ya lo que se busca es la creación de instituciones supranacionales, de grandes acuerdos, de una institución que regule la guerra y la paz, que evite la guerra, que tenga capacidad de condena y capacidad de castigo, que sean las Naciones Unidas, que reiteran lo que fueron la Sociedad de Naciones, que fue un fracaso, pero de la Primera Guerra Mundial. Sí, es decir, equilibrio, sí, pero un equilibrio que se busca ya por arriba. Es decir, un gran árbitro que sea la unión de todos, que imponga normas. Pero también esto encontrará muchos problemas, porque después de esto tenemos la Guerra Fría con los dos grandes bloques, y en la actualidad pues no sabemos muy bien en dónde estamos. En la actualidad hay una serie de organizaciones supranacionales, los bloques ya prácticamente han desaparecido, o queda poco de ellos. En fin, la idea del equilibrio sigue existiendo, porque al final el equilibrio es la única forma de evitar que el fuerte domine al débil, o que se erija uno en fuerte con capacidad para dominar y abusar de los otros. Parece que las cosas no cambian mucho a lo largo de la historia. Pues hombre, no cambia mucho, lo cual tiene una lectura negativa, pero tiene otra positiva. Gracias a eso los historiadores podemos servir para algo, ¿no? Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias.